Les damos la bienvenida a todas y a todos en nombre de ADASU, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, y también y le paso la posta a la compañera Leticia. De la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, la agrupación de Colonia y Cercanías. Bien, entonces en este evento que hoy nos está convocando con esta temática importante y estos proyectos de ley que nos ocupan y preocupan, invitamos a 4 grandes mujeres que trabajan en diferentes áreas, pero en definitiva también en lo que hace a los derechos humanos y también especial derechos de niñas, niños, adolescentes. Y para eso nosotros, antes de darle la palabra a estas grandes expositoras, estas también grandes trabajadoras en estas causas, vamos a compartir 2 notas muy breves de ADASU, ¿sí? Que hacen para este evento. Em, y, em, y también de la agrupación. A través del presente de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, ADASU, expresamos nuestro apoyo y cordial saludo en este evento organizado por la filial Colonia y la Coordinadora de Psicólogos de Colonia y Cercanías, la agrupación de psicólogos de Colonia y Cercanías, agradeciendo la participación especial de las panelistas, doctora Virginia Ginari, licenciada Marisa Lindner, magíster y licenciada en Trabajo Social Andrea Tuan y la doctora Magdalena García. Como lo expresamos en la declaración publicada el 15 de abril de este año, ¿sí? ADASU expresó en esa oportunidad, hizo un comunicado al respecto, donde entre lo que plantea dice, propuestas como las presentadas, la ley de corresponsabilidad en la crianza y la tenencia compartida responsable, suponen un viraje en todas las áreas de política pública que impactan profundamente en materia de protecciones y que significan una regresión en los avances en materia de derechos humanos. La vigilancia, promoción y restauración de derechos vulnerados en el ejercicio de una ciudadanía plena de niños, niñas y adolescentes implica posicionarnos desde el paradigma de protección integral que encierra la Convención Internacional de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. El Código de la Niñez como piso mínimo de garantías, contemplando el corpus normativo vigente a nivel nacional e internacional. Frente a este retroceso en materia de derechos, ADASU se manifiesta expresamente contraria a ambas propuestas, promoviendo a su vez instancias de discusión e intercambio entre las diferentes disciplinas y conjuntamente con legisladores y legisladoras, a fin de evitar la instalación de mecanismos que afecten gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por último, en el marco del ciclo de encuentros sobre derechos humanos llevados a cabo desde ADASU, les esperamos también el próximo 21 de mayo del corriente en el conversatorio virtual organizado por la Comisión de Derechos Humanos de ADASU. Atentamente, la Comisión Directiva. Bueno, muy bien. Gracias a Dasu por sus palabras. Bueno, quería agradecer también a la agrupación por invitarme a moderar junto con Damaris, compañera, que siempre estamos en estas causas también. Y bueno, también tengo la nota de Silvana Simonet, de la Secretaría de Agrupaciones, la mesa ejecutiva de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, así que se los comparto. Estimadas y estimados colegas de la agrupación de CPU de Colonia y Cercanías, de nuestra mayor consideración, desde la Secretaría de Agrupaciones de la Mesa Ejecutiva de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, les hacemos llegar nuestro fraterno saludo y el mejor augurio para la actividad a realizarse el día de hoy sobre la tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza, la cual se lleva a cabo en coordinación con ADASU filial Colonia. Celebramos esta iniciativa que refuerza los lazos locales, a la vez que nos llena de orgullo ver cómo CPU genera y promueve participación desde todos sus enclaves territoriales.
Estas son las iniciativas que alientan el compromiso y la pertenencia de nuestro colectivo, al mismo tiempo que contribuyen a la capacitación y actualización profesional, lo cual redunda en la mejora continua de nuestras prácticas. Agradecemos a las disertantes de la destacada trayectoria, y reforzamos la convicción de la importancia del diálogo interdisciplinario a la hora de abordar temáticas tan complejas. Reciben un afectuoso saludo y los más sinceros augurios, éxitos en esta actividad, que esperemos sea una de las tantas que compartiremos con la agrupación CPU de Colonia y Cercanías y ADASO. Y así es una de ellas, se han hecho otras actividades. Y bueno, nada, no mucho más que agregar, que agradecer que en estos tiempos de tener que estar en casa aislados, podemos darnos estos espacios también de más allá de... Ay, me dicen que no se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? Ah. ¿Se escucha? Capaz que es algo del micrófono, entonces. No, se escucha bien. Agradecer estos espacios que nos hemos podido encontrar y compartir con estas expositoras excelentes bueno, que aparte estamos en diferentes espacios físicos y podemos darnos este lujo de compartir y no estar en la soledad de los consultorios, en nuestro caso, ¿no? Así que bueno, le damos la palabra. A Virginia. Vamos a dar la palabra primero a Virginia, sí. ¿Sí? Le damos entonces la palabra a la doctora Virginia Linares, jueza civil en Montevideo. Ella prefiere una presentación sencilla, breve, pero bueno, también sabemos que tiene mucho más de su currículum, de esta breve presentación. Así que bueno, agradeciéndole su paciencia y la aceptación de estar en este evento, le vamos a dar entonces la palabra a la doctora Linares. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, tardecitas, gente de todos lados, es la verdad un gusto estar con todos ustedes. Pruebo así, ¿me escuchan bastante bien? ¿Se escucha lo que se dice? Sí. Se escucha bien. Se escucha. Perfecto. Quiero primero, como todo, agradecerles a todos los organizadores y participantes por prestarme su tiempo para llenarlo con lo que pienso. Pero más le agradezco al destino, que fue Melvis Vázquez, la que pudo sembrar esta idea, lo que demuestra que la vida siempre puede más. La verdad que eso es de las cosas más hermosas que tiene esta jornada, y me emociono al decirlo. Bueno, fui invitada para poder pensar con ustedes sobre 2 proyectos de ley que pueden ser consultados porque están en la página del Parlamento. Uno se denomina corresponsabilidad en la crianza, que corresponde a una carpeta legislativa número 307 del 2020, y otro proyecto se denomina tenencia compartida responsable, que es la carpeta que está en el Parlamento con el número 314 del 2020, ambos a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación. Y acá tengo que hacer varias aclaraciones previas para situarme en el tema. El primero es que ahora estoy, como decía la compañera que me presentaba, soy jueza civil, no estoy más en la competencia de la materia de familia en Montevideo, y eso la verdad que lo que me permite es expresarme con mucha más libertad, porque no corro el riesgo de estar prejuzgando si este asunto fuera a un juzgado y yo fuera jueza en ese juzgado y se estuviera planteando una cuestión de tenencia compartida o lo que fuere. La segunda aclaración que tengo que hacer es que no tiene ninguna perspectiva política mi análisis, ni lo puede tener, porque el único derecho que tengo no restringido como jueza es el de emitir el voto en las elecciones obligatorias.
pero tengo específicamente prohibido cualquier manifestación de apoyo o no, o desapoyo a cualquier fuerza política, porque eso incumple con mis mandatos, con mis deberes éticos como juez. La tercera aclaración para la gente de Colonia que me conoce es que si me ven deteriorada es un problema de la cámara, yo estoy espléndida. Así que bueno, eso lo dejo porque dicen que la cámara engorda, ¿no? Bueno, será la cámara. ¿Cómo armo la opinión que con las que voy a compartir? Leí primero los proyectos de ley, obviamente, y las exposiciones de motivo, que son, las exposiciones de motivos es por qué la ley necesita ser dictada, cuál es el problema que se busca solucionar con el proyecto de ley que se pone a estudio. Me baso en la experiencia que tengo como abogada desde el año 1991, como jueza en diversas materias y puntos del país desde el 2004 y por mi pasaje por la justicia de familia entre los años 2015 y 2019. Con eso, es mi carta de presentación, es lo que tengo para ofrecerles. El disparador, porque esto fue presentado, debo decirlo en otro momento, en un ámbito de estudiantes de Derecho, les cité una anécdota que se cuenta o que se dice, una historia, una leyenda, una fake news, tal vez como se dice ahora, pero como sea, que una vez caminando por Grecia andaba Sócrates y se cruza con uno de sus discípulos. Y le dice, no sabés lo que tengo para contarte de fulano. El filósofo le dice, no, a ver un momentito. Antes de que me digas nada, quisiera que tú pasaras con esa información por un triple filtro. El primer filtro por el que quiero hacer pasar tu información es el de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que me vas a decir es cierto? La persona le dice, no, la verdad que no sé si es cierto. Me lo dijeron. Perfecto. El segundo filtro por el que quisiera que pasara tu información es el filtro de la bondad. ¿Lo que me vas a decir es bueno? No, le dice el otro, en absoluto. Entonces vamos a ver si puedes pasar por el tercer filtro, que es el filtro de la utilidad. Lo que me vas a decir, que no sabes ni si es cierto, pero que sabes que no es bueno, ¿por lo menos me va a ser útil? No, le dice el interlocutor. Entonces Sócrates le dice, bueno, si lo que me vas a decir no es ni cierto ni bueno y tampoco es útil, ¿para qué me lo vas a decir? Esas tres líneas de pensamiento son con las que pienso analizar estos proyectos de ley, tomando, por un lado, si estos proyectos de ley son ciertos, es decir, son certeros, o sea, la ley ataca el problema que detecta. Si los proyectos son buenos, es decir, si la terminología que usan, los trámites, los plazos procesales y la coherencia que tiene que tener con el resto del sistema se mantiene. Y el tercer nivel de análisis es si son útiles, en el sentido de que vengan a aportar una respuesta nueva a un problema reiterado, o si no, siendo una solución nueva, está respondiendo a lo que se necesita hoy como respuesta de la justicia hacia las personas. Como una introducción en esto de los proyectos, el proyecto de corresponsabilidad y el proyecto de tenencia compartida tratan de resolver lo que ellos detectan como un problema, lo que estos proyectos detectan como un problema. Y es ahí donde me parece que no son certeros, que no van al punto, no van a resolver el punto que quieren resolver. En el de la corresponsabilidad se habla de que el fundamento de ese proyecto está en que hay una suerte de penalización de la maternidad porque las mujeres quedan solas al cuidado de sus hijos luego de la separación. Entonces el proyecto de la corresponsabilidad lo que dice es, las mujeres quedan solas al cuidado de sus hijos después de la separación, lo que supone penalizarles por ser madre. Entonces creemos un sistema en que la tenencia sea, en que haya corresponsabilidad en la crianza,
y los dos progenitores estén obligados al cuidado de sus hijos. El otro proyecto para mí tampoco es certero, porque detecta como problema la situación planteada por los padres en cuanto a su exclusión en la crianza de los hijos, vaciando de contenido la patria potestad en su rol paterno. Aquí lo que se plantea es a la inversa. Como la tenencia compartida no es la primera respuesta que se da, ante la separación, el rol del padre queda vaciado de contenido. Es decir, estos proyectos lo que plantean en el fondo es, separados los adultos, la primera respuesta sí o sí es la tenencia compartida. Entonces veamos, creo yo que los dos proyectos parten de medias verdades, pero terminan llegando a conclusiones que atentan tanto contra la perspectiva de género como contra la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como seres vulnerables. Si ustedes ven, ninguno de los dos proyectos dice que plantea esta solución porque sea una solicitud de los niños, de las niñas o de los adolescentes. No viene desde quien resultaría beneficiado. Estas personas menores de edad no son las que están pidiendo vivir en un lado y en otro, sino que son los adultos los que quieren tener ese, vos tenés 15 minutos, yo tengo 15 minutos, vos tenés una semana, yo tengo una semana. Y acá el problema es que no siendo los niños, niñas y adolescentes que lo piden, se está desatendiendo la voluntad de estas personas en formación. Entonces, lo que sucede es que sin importar dónde han decidido vivir sus progenitores, sin importar con quiénes han decidido pasar a vivir sus progenitores, se termina decidiendo el destino de ellos porque la pareja de adultos se separa. Entonces, la decisión de dos adultos o lo que haya sucedido en la vida de esos dos adultos condiciona dónde van a estudiar, dónde van a vivir, cuándo van a ver a sus amigos, cómo va a ser el régimen. Ninguno de los dos proyectos obliga a los adultos a fijar un domicilio fijo, valga la redundancia, estable y conocido, donde sean los niños, niñas y adolescentes que se queden y sean los padres los que se muden. Una semana cada uno con el bolsito, el cepillo de dientes, la muda y el cargador del celular. También se pierde de vista que la soledad que se plantea en la maternidad no obedece a la incorporación de la mujer al mercado laboral, porque entonces termina siendo como responsabilidad de la mujer, que como sale a trabajar, termina generando un problema que no es así. Si hay soledad en los cuidados, es porque en realidad hay un resabio cultural que le asigna un rol de cuidado a la mujer por encima del rol masculino dentro de la sociedad. El otro proyecto, a su vez, sostiene que son las madres las que vacían de contenido la patria potestad en su faz paterna. Con lo cual estamos como en un clima donde solo se están tomando en cuenta las perspectivas de los adultos. Entonces, esta discusión tienen el fondo un centro adulto, es adultocéntrica, es saber quiénes tienen más derecho o mejores derechos. Porque no podemos perder de vista, y yo acá a veces puedo presuponer conceptos, pero cuando hablamos de corresponsabilidad en la crianza, no es otra cosa que la patria potestad. Es decir, ponemos la semillita los dos, la cuidamos, la fertilizamos, y después que aquello floreció, son los dos progenitores responsables. Y eso no va a nacer nunca de la ley. Eso tiene que nacer de la ética personal de cada uno. Es decir, no sería necesario ni siquiera que hubiera investigaciones de paternidad. Quien sabe que es padre o madre tiene que hacerse cargo de su cría. Entonces es eso. La corresponsabilidad es la patria potestad. Entonces, ¿para qué está pensada la patria potestad?
para darle derecho a los adultos. No, en realidad es un estatuto que protege a personas en desarrollo. Y acá vuelvo a mi experiencia. En 5 años como jueza de familia, la mayoría, pero la gran mayoría de los procesos vinculados a niños, niñas o adolescentes versaban sobre pensiones alimenticias contra padres ausentes y ratificaciones de tenencia para presentar ante el BPS para percibir beneficios de seguridad social. En muchísima menor medida, pero mucha menor medida, procesos de visitas, investigaciones de paternidad, las tenencias contenciosas, o sea, aquellas donde se disputan la tenencia entre dos partes, y las pérdidas de patria potestad o suspensiones de patria potestad. Entonces, desde mi punto de vista, solamente yo, representándome a mí misma, porque no estoy en nombre de nadie ni nada, para mejorar el ejercicio corresponsable y compartido de la patria potestad, creo que hay que pensar en alternativas reeducadoras de los adultos que disuelven un vínculo que les unía, manteniendo hijas e hijos en común. Son los adultos los que tienen que aprender a vivir separados y aún así ser padres y madres. En materia legal, creo yo que hay que repensar el sistema de las pensiones alimenticias para evitar que haya progenitores no tenedores que eluden el pago de los alimentos y pueden vivir toda su vida simulando no tener ingresos. En segundo lugar, no creo que los proyectos sean buenos. De su lectura se utilizan palabras como niño, niños e incluso menores, pero nunca se habla de las niñas. Entonces, la visión del género está reducida a la nada. Y menores es un término que jurídicamente no podemos seguir utilizando. Desde la Convención y desde el Código desde la Convención y del Código de la Niñez y Adolescencia. Se utiliza también las palabras padres, tanto para nombrar a los varones, que son progenitores, como para nombrar como en genérico a la madre y al padre. Lo cual está mal, como está mal que lo naturalicemos y sigamos diciendo reunión de padres. Y están todas las señoras sentadas. Se habla de madre y padre en otros pasajes y se desconocen otras formas de vinculación, considerando que las familias, que no hay una familia, hay multiplicidad de familias y todas ellas merecen la protección de la Convención y obviamente de nuestra Constitución. En las acciones legales, estos proyectos solo piensan en la perspectiva del adulto. Es el adulto el que va a iniciar el juicio, es el adulto el que va a presentar una demanda, que va a pedir, que va a hacer. No se prevé en ningún momento que sea el niño, la niña o el adolescente el que accione. No se le reconoce ni se le garantiza ese efectivo acceso a la justicia. No se prevé en algunos de ellos, y en algunos solo hasta recién al final, pero en otro ni siquiera en ninguna parte del proceso, se prevé la designación de un abogado especializado en la materia como exige el propio Código de la Niñez y Adolescencia, para que asista o represente al niño o niña o adolescente que se encuentra inmerso en el conflicto. Los proyectos ambos eligen la estructura procesal extraordinaria. Esta es una estructura que permite que haya presentación de la demanda, contestación de la demanda, se ordene el diligenciamiento de la prueba y se trate de hacer todo en una audiencia. En los procesos comunes, uno presenta la demanda, en los procesos ordinarios uno presenta la demanda, el otro lo contesta, se va a Se quedó, a ver si... Doctora Linares. Este proceso de extraordinario, en un caso, el proyecto dice que la sentencia se tiene que dictar a los 90 días. Es absolutamente imposible cumplir
con las garantías procesales en 90 días, porque yo les hago este planteo. Se presenta la demanda, hay que notificarle a la otra persona que hay una demanda, o sea que hay un tiempo entre que esa notificación llega. Quien recibe la notificación tiene 30 días para contestar, contesta, vuelve al juzgado. Ahí, por el Código de la Niñez y Adolescencia, los jueces y las juezas tenemos que nombrarle defensor a un niño, a los o las niños que estén involucrados, y a ese defensor de las personas menores de edad se le tiene que dar traslado de 30 días de la demanda. Perdón, doctora, Se 3 tiene minutos. que, perfecto, se tiene que diligenciar la prueba en audiencia y todo eso es imposible que se dicte en 90 días. Entonces, si este proceso no contempla los derechos de los niños, no les pregunta a dónde quieren ir, no se les nombra un abogado, se pretende que el juez resuelva así, rápidamente y sin meditar qué es lo que sucede, sin escuchar ni siquiera equipos multidisciplinarios, porque se dice en algún otro pasaje que para el caso de que no existan informes técnicos, no importa, se tiene que seguir adelante. ¿De qué manera puede resolver un juez o jueza dónde va a vivir un niño, a quién va a visitar, si no se le da tiempo ni al defensor para contestar, ni a los equipos multidisciplinarios para producir pruebas? Finalmente, tampoco creo que estos sean útiles. ¿Por qué? Porque no se trata de institutos novedosos. El Código Civil, desde 1900 y pico, tiene prevista la tenencia compartida. Recién en el año 1946, las mujeres accedimos a los derechos civiles, pero en realidad la tenencia compartida existe desde siempre. ¿Se resuelven juicios por tenencia compartida? Sí, claro. Hay tenencias compartidas hoy dictadas por sentencia. ¿Cuándo? Primero, cuando las familias están de acuerdo, hacen un convenio, no precisan ningún tipo de ley que les habilite. Cuando las familias se llevan bien. Ahora, cuando hay violencia, es imposible que un mecanismo de estos se utilice sin poder resolver el conflicto que subyace. Por eso tampoco es bueno que se superpongan las medidas cautelares que se dictan en procesos de protección y se dejen sin efecto para imponer una tenencia compartida. Porque ahí se está privilegiando lo que los adultos pierden con la separación y no se está viendo lo que los niños, niñas y adolescentes pierden cuando sus familias son un caos. Al Poder Judicial no llegan las familias sanas. Al Poder Judicial llegan las familias que ya tienen alguna herida, que se han lastimado, que se han dejado de ver como iguales, que se han dejado de respetar. En ese contexto, para poder disponer una tenencia compartida, si no hay acuerdo y si no es lo que el niño, niña y adolescente quiere, hay que tener demasiados elementos para pasar por encima de todas esas personas solo para imponer una solución que parece en principio justa, pero que en los hechos lo que pierde de vista es la singularidad de cada vivencia humana, la historia de cada familia, la forma en que todos nos vinculamos. Así que yo, obviamente, no estoy de acuerdo con necesitar regular estos mecanismos. Tal vez haya que pensar en mejorar el sistema de percepción de las pensiones alimenticias, tal vez es tiempo de pensar en escuelas para padres, para que nos reeduquen si nos separamos y seguimos siendo padre y madre, pero ahora separados. Tal vez hay que pensar en lugares que sean amables, donde papá o mamá que no tienen la tenencia puedan retirar a sus hijos y no tener la violencia de encontrarse unos con otros. Tal vez haya que pensar en espacios abiertos de todo el tiempo, con lugares de juego y demás, donde quien no tiene a dónde llevar a sus hijos en las visitas pueda tener dónde hacerlo. Hay muchas cosas para pensar, pero me parece que no es por aquí, porque la urgencia no está dada en esto. Frente a más de 250, 60 sentencias que llegan a los tribunales de familia por pensiones, hay no más de 30
sentencias en segunda instancia por régimen de visitas. Entonces ahí están claros dónde están los problemas de nuestra infancia. En fechas además donde hemos visto cifras alarmantes sobre el nivel de pobreza que afecta a la infancia en nuestro país. No quiero dejar esto con una sensación de derrota, para nada. El Poder Judicial es la puerta a la que tiene que ir la gente a golpear cuando otras se han cerrado. Pero sin ustedes, sin técnicos comprometidos, sin abogados comprometidos, sin un asesoramiento leal, no protegiendo a los adultos, sino mirando por los niños, no hay ninguna manera de hacer justicia justa. Se hacen solamente parches. El parche en un adulto no pasa nada, pero el parche en una infancia es difícil. Así que abogo porque todas y todos sigamos comprometidos y buscando lo que es mejor para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, porque ahí se nos va la vida. Es en eso donde se nos va la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Virginia Linares, jueza civil en Montevideo. Agradecemos esta intervención. Les recordamos también a las y los participantes que pueden en el chat dejar sus preguntas, que al final de las 4 exposiciones, entonces las panelistas intentarán también dar algunas respuestas. Le vamos a dar entonces ahora la palabra a la licenciada en Trabajo Social, Marisa Lindner. Bueno, Marisa también, otra colega y otra mujer muy conocida también desde el trabajo en la niñez y en la adolescencia. Además de cuando llega a la presidencia del INAU en 2015 a 2020, ya su trayectoria ya era también muy conocida por muchas y muchos de nosotros. Hace muchos años, además de su trabajo en la sociedad civil, en la administración pública, en temas de género, niñez y adolescencia, con énfasis claramente en temas de violencia hacia niñas, niños y adolescentes y mujeres. Así que le vamos a dar entonces ahora la palabra a Marisa y nuevamente el agradecimiento y la bienvenida. Bueno, la agradecida soy yo y la verdad que un gusto y realmente lo que lograron, más allá de esta eventualidad, desde el punto de vista técnico, el convocar a 300 personas para una actividad a nivel del territorio merece la celebración y de alguna manera también es un agradecimiento porque de alguna forma muestra con mucha claridad que hay cantidad de gente, de personas, mayoritariamente mujeres por lo que veo en el chat, pero que están realmente preocupadas y ocupadas por lo que de alguna forma se está planteando como una expresión a través de estos 2 proyectos. Básicamente acordamos que yo tomara los temas con Andrea, particularmente mi colega en la mesa, más generales, y de alguna forma hay un aspecto que lo planteaba Virginia y que considero que es absolutamente relevante, y que lo primero que uno se pregunta es cuál es la necesidad, cuál es la preocupación, cuál es la evidencia que está detrás de estos proyectos. El generar marcos normativos siempre es un proceso que está de alguna manera que se dirime en las arenas públicas a través de necesidades y fundamentalmente de actores sociales, políticos, académicos, que de alguna forma colocan aspectos que tienen que ver con los cambios que se van procesando a nivel de los sistemas sociales y de la humanidad. Desde los temas de la infancia y la adolescencia son temas relativamente recientes en considerar a los niños y las niñas y a los adolescentes como sujetos de derecho y por lo tanto como personas. Esto lo tenemos que tener muy presente porque de alguna forma, más allá de los aspectos que nosotros visualizamos como dificultades en el avance de los procesos del desarrollo de políticas que puedan revertir las inequidades, las desigualdades,
Estamos hablando de un poquito más de 30 años que se aprobó la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y de apenas 15, 16 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces estamos hablando allí de aspectos que de alguna forma están en plena tensión, en plena polémica entre lo anterior, lo viejo, el paradigma de la situación irregular, el considerar a los niños y las niñas como personas que tienen problemas, porque o tienen vulneración de derechos, o son infractores, infractoras. Es decir, esto de cómo se concibe hace relativamente poco tiempo en la historia de nuestro país y en la humanidad, los problemas de la infancia y las adolescencias. Y esto coloca un tema que es cuál es el lugar social de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Y por qué en estos proyectos de alguna forma hay una tensión muy fuerte y de alguna forma una alerta y también un peligro de retroceso a paradigmas anteriores. Creo que acá hay un nudo sumamente importante, y también es muy importante la respuesta que de alguna manera, y acá también considero que tiene que llegar a aquellos que hoy están con la responsabilidad de legislar sobre esto. Y hay algunos aspectos que reconocemos como muy importantes por la cantidad de organizaciones, tanto académicas como de la sociedad civil, colectivos que se han expresado, la institución de derechos humanos. Hoy nos llegaba un documento de defensoras, muy interesante, que dan pautas de la preocupación que existe de aquellos actores, decía, sociales, políticos, académicos, que trabajan con estos temas, que están de alguna manera generando procesos de trabajo, tanto desde el sistema de justicia como los que hoy son convocantes, que están más vinculados a aquellos operadores, operadoras, que trabajan con las familias y que trabajan con los chiquilines. Y esto, de alguna forma, bueno, más allá de que realmente estamos muy preocupadas, es también una oportunidad de poner esto en la arena pública y de poder debatirlo, de poder definir algo que está muy vinculado a las formas de la distribución del poder en una sociedad. Porque cuando hablamos de la niñez, estamos hablando de una etapa vital en la vida de una persona que no es en sí misma un elemento que pueda visualizarse como algo ajeno a las condiciones materiales, a los aspectos que están sostenidos por todo lo que implican las posibilidades de desarrollo de la plenitud de sus capacidades, pero fundamentalmente del ejercicio de los derechos. Entonces la Convención viene a poner sobre la mesa el tema de la autoridad, básicamente, porque cuando en el centro de la Convención está el tema del interés superior, y quiero hacer algunas referencias al respecto, se está colocando el tema de los niños y niñas y adolescentes como personas y qué lugar tienen en esa distribución en las relaciones humanas en relación a la autoridad, al tener voz y al participar de las mismas. Entonces, por lo menos mi perspectiva, coloca de alguna forma esto como un tema muy estructural y muy importante en lo que tiene que ver con los caminos a seguir por una sociedad en sus procesos de desarrollo. Y cuando hablamos hay algunos temas que de alguna forma tenemos que estar muy atentas y muy atentos, básicamente en relación a cómo se nombran las cosas, o las lecturas detrás de lo que los propios, y Virginia lo desarrollaba espléndidamente, detrás de lo que las propias palabras o los propios argumentos de motivos plantean, ¿no? Y en este sentido, yo quiero rescatar, aunque me quede en esto, el tema del interés superior, porque de alguna forma, y yo creo que en el proceso de discusión parlamentaria las palabras se van a cambiar, algunas palabras se van a cambiar, y algunas cuestiones se van a mejorar, pero realmente lo que hay que mirar es el fondo del asunto. Pero el interés superior,
muchas veces abstracto y nombrado, de alguna forma es una clave sustantiva en dirimir este proceso, porque de alguna manera es el gran principio garantista de la Convención, con una concepción holística, es decir, con una concepción donde de alguna manera el mirar el interés superior es velar por el conjunto de los derechos. Y esto, cuando hablamos de derechos, y ahora voy a aterrizar un poquito, estamos hablando, bueno, y también el interés superior es el que va a permitir al sistema de justicia en cualquier proceso judicial, pero también, y esto me importaba mucho colocarlo, cuando nosotros trabajamos en los distintos procesos con la infancia y la adolescencia, cada uno de nosotros, como operadores de los sistemas públicos, o sociales, o privados, o lo que sea, estamos colocando siempre, porque siempre vamos a tener que tomar algunas decisiones en relación a los procesos de desarrollo de los chiquilines, por los ámbitos en los que trabajamos. Entonces, el tema de colocar el interés superior como también como un principio que de alguna forma ayuda a dirimir los propios conflictos que se plantean en los derechos, ¿no? Y cuando hablamos de derechos, los estructurales, los estructurales de la Convención, como el de no discriminación, el de efectividad, el de autonomía, el de participación y el de protección, estamos haciendo un paraguas, pero también a la hora de la hora, cuando vamos a visualizar la tenencia, estas cuestiones de dónde viven los chiquilines y con quién viven, estos derechos se traducen en aspectos concretos. No es posible definir elementos que tengan que ver con aspectos de la vida de los chiquilines si no tenemos en cuenta dónde está su escuela, dónde de alguna forma están sus amigas y amigos, dónde de alguna forma tiene sus redes de contención, elementos que luego se traducen en derechos, ¿no? Desde el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la participación. Es como ese conglomerado de aspectos que traducido en nuestras prácticas, en nuestros haceres profesionales, luego tienen que estar contemplados a la hora de tomar decisiones que son tremendamente importantes para la vida de los chiquilines. Entonces, esta materialidad, de alguna forma, que plantea la Convención, luego se aterriza en elementos que son fundamentales. Virginia cerraba su intervención con elementos que hacen a dónde están las preocupaciones, y las preocupaciones, sin lugar a dudas, están hoy en condiciones desiguales en los chiquilines, porque también, y hay un elemento que me hacía reflexionar, Virginia, es que tampoco esto lo podemos mirar del mismo modo para todos los chiquilines. Seguramente hay familias, hay referentes adultos que puedan tener mejores condiciones para asegurar desde el transporte hasta la posibilidad de que los chiquilines puedan efectivamente pasar tiempos con uno y tiempos con otro. Pero hay otras realidades donde la materialidad no lo permite, no lo posibilita. Y esto hay que tenerlo muy presente. Y hay que tener también como aspecto central de la lectura, esto que implica cuáles son yo señalaba tres, varios de ellos ya los planteó Virginia, algunos de los temas que dan alertas a estos aspectos que tienen que ver con volver atrás en derechos, ¿no? Virginia planteaba lo de menores, que esto, nosotros podemos decir, bueno, es una concepción, se habla de menores porque no saben, porque no están ayornados con... No. Esto está defendido, está en actas parlamentarias, está establecido desde el punto de vista, en primer lugar, por temas que hasta desconocen la propia legislación, porque si bien la Convención de los Derechos, el Código de la Niñez y la Adolescencia habla de menores, luego hubo normativa que plantea la necesidad de modificar la forma de nombrar, que es la forma también de dar lugar a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y por otra parte, digamos, el tema que es realmente preocupante en estos proyectos, que también mi antecesora lo planteaba con mucha énfasis, tiene que ver con esto de que los chiquilines no aparecen. Se los nombran los proyectos,
pero no aparecen en la definición de lo que implica luego resolver sobre sus vidas, porque la tenencia pasa a ser preceptiva en cualquiera de los dos proyectos, más allá de la exposición de motivos, que realmente es increíble. O sea, yo estoy sorprendida de básicamente cómo se argumenta de manera muy distinta para llegar a lo mismo, de lugares totalmente opuestos, cómo de alguna forma se coincide en un mismo parámetro que tiene que ver con algo que establece, desde mi punto de vista, sé que Andrea lo va a profundizar, una condena para miles y miles de niñas y niños en nuestro país, y también para muchísimas mujeres, porque de alguna forma son las que van a estar seguramente más afectadas y afectados por estos proyectos. Entonces, en cuanto a los temas de lo que implica este debate y esta discusión, nosotros creemos básicamente que, esperen que estoy buscando los papeles, que me quedó poco tiempo, que este concepto confunde el concepto de responsabilidad parental con el de tenencia compartida. Esto ya lo planteaba Virginia. Este tema, de alguna forma, nos coloca en un tema en nuestras prácticas, en nuestro trabajo, donde sabemos de situaciones donde existe la tenencia compartida, pero que de alguna forma eso no implica una equitativa distribución de las tareas, de los tiempos y de lo que de alguna manera asegure la sostenibilidad de los procesos de desarrollo de los chiquilines, y a la inversa. También conocemos situaciones donde no existencia de una tenencia compartida puede plantear y plantea, en la medida que hay acuerdos, elementos donde la vida de los chiquilines naturalmente comparte espacios que no necesariamente tienen que ser en cantidades de tiempo, sino en la calidad, en el darle lugar a esos chiquilines y chiquilinas en sus procesos de desarrollo. Entonces, estos aspectos de las desigualdades del cuidado no se resuelven, y en eso también compartimos solamente se puede legislar, pero no va por este lado. O sea, nosotros creemos que no resuelve el problema que se supone que quieren resolver el proyecto de la corresponsabilidad, que el otro no se lo plantea. Pero básicamente, el tema de poder generar procesos de trabajo en relación a los cuidados me parece, de acuerdo a esta presentación de exposición de motivos, por donde debería ir el tema del desarrollo de aspectos que, si los temas de infancia son recientes en nuestro país, los temas del cuidado son mucho más recientes, y parte también de una larga agenda de las organizaciones de mujeres y de la academia, cuando comienzan a incidir en la política pública y de alguna forma logran que se plantee con el total acuerdo de todos los actores políticos la aprobación de la ley del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Esa ley, como un pilar que reconoce el cuidado, está muy emparentada con los incipientes desarrollos de política en estos temas, por el cual nuestro país ha sido reconocido en el ámbito regional e internacional, y que recién estaba en sus primeros pilares, en un proceso de construcción de temas que son muy, como decía al inicio, estructurales en lo que implica la mejora y la sostenibilidad de los procesos de desarrollo en una sociedad, y en particular de la niñez y la adolescencia. En este sentido, por lo tanto, nosotros creo que en este panel vamos a coincidir. No estamos de acuerdo con legislar en este sentido. Creemos que las modificaciones planteadas no son necesarias en el marco de la legislación actual y vigente, porque ya existe la tenencia compartida, ya existe la posibilidad de la corresponsabilidad en el cuidado. Hay un montón de aspectos que hacen a lo sustantivo de la vida de los niños, de las niñas y las adolescentes, que sí efectivamente son centrales, y son centrales porque siguen existiendo profundas desigualdades en la sociedad uruguaya, algunas establecidas a partir de lo que tiene que ver con las condiciones de pobreza, y que en este contexto tienden
agudizarse, pero también profundas situaciones que de alguna forma nos tenemos que plantear con mucha fuerza en la agenda, porque también estos procesos de pandemia han acelerado situaciones realmente preocupantes y yo diría impredecibles en los efectos de las infancias y las adolescencias. Los temas que están vinculados con sus procesos educativos, las posibilidades de preventivas en su salud y en su salud temprana, aspectos que de alguna forma acabamos de tener información hace unas semanas en relación al crecimiento del embarazo adolescente, cuando había sido estructural el tema del cambio de empezar a reducir los aspectos que están asociados con los temas de la violencia. Entonces, si habrán temas para discutir y temas para colocar en la agenda parlamentaria vinculadas a la niñez y la adolescencia. Pero nosotros creemos que estos dos proyectos van en el sentido contrario a esto que de alguna forma es parte de la agenda seguramente de todos los que estamos en esta mesa. Muchísimas gracias, Marisa. Justamente otra mirada desde toda su trayectoria, este análisis también a estos proyectos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotras y nosotros este análisis. Muchas gracias, Marisa y Virginia también. Ahora vamos a dar lugar a Andrea Tuana. Andrea es licenciada en Trabajo Social, magíster en Políticas Públicas de Igualdad, es directora también de la ONG El Paso, activista en derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas trans. Adelante, Andrea. Bueno, muchas gracias, un placer estar compartiendo este espacio. Y bueno, mi idea es poder complementar algunos aspectos que ya ha planteado Marisa, que ha planteado Virginia. Lo primero, quizás volver a puntualizar que acuerdo en que estos proyectos de ley no solamente no avanzan en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que constituyen una amenaza para los derechos, para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y que además retroceden 30 años porque los niños desaparecen de estos proyectos de ley. Yo decía que son proyectos salomónicos, que la solución que buscan es una solución salomónica, donde lo que se pretende es partir al niño a la mitad para dejar contentos a los adultos, ¿no? Para que esos adultos que tienen un conflicto lo resuelvan y se acabe el conflicto, pero a costa de sacrificar a ese niño o a esa niña. Y por lo tanto están legitimando la idea del niño como un objeto a ser repartido entre los progenitores, ¿no? Como repartimos las pertenencias que están adentro de la casa, los bienes comunes, bueno, se reparten también con esta idea de la tenencia obligatoria, de la tenencia impuesta. Y acá me parece que hay un punto que es bien importante, que los conceptos de corresponsabilidad y incluso la tenencia compartida, siempre y cuando, ¿no?, esté orientada, guiada y la rectoría de esa tenencia compartida sea el interés superior, siempre y cuando eso, justamente, ¿no? La corresponsabilidad es un horizonte a alcanzar, es una reivindicación que hace muchísimos años quienes trabajamos en defensa de los derechos humanos hemos planteado la necesidad de construir sociedades donde exista corresponsabilidad en los cuidados, donde exista corresponsabilidad en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. Estamos lejos de ser una sociedad en donde los varones fundamentalmente se hagan corresponsables, ¿no? Entonces, sí a la corresponsabilidad, sí a la tenencia compartida, pero la tenencia compartida siempre y cuando sea de común acuerdo. Sea de común acuerdo entre los adultos y también esté de acuerdo ese niño, niña o adolescente, ¿no? Porque,
como decían las compañeras que hablaron antes, el niño tiene que estar en el centro de cualquier decisión que le impacte en su vida, de cualquier decisión que tenga que ver con su vida, con su desarrollo, con su futuro y con su presente. Además de eso, yo quería como también abrir una mirada a quienes están detrás de estos proyectos de ley. Más allá de los legisladores que los están impulsando adentro del Parlamento, esto responde también a una presión social, como todos los proyectos de ley, o como muchos proyectos de ley, que responden a la presión social de grupos, de colectivos de defensa de distintos derechos. Bueno, varias personas que están activamente trabajando desde hace ya muchos años, porque estos proyectos de ley, los colectivos que los están impulsando por lo menos desde el año 2006, que están intentando que en las diferentes legislaturas estos proyectos de ley ingresen y se aprueben. Y bueno, sin éxito, ¿no? Muchos de esos grupos tienen un pensamiento, una idea de que hay que ponerle un límite al avance del feminismo radical antifamilia, ¿no? Eso, si uno mira las redes sociales, si uno mira los medios de comunicación, las distintas entrevistas que dan quienes están impulsando y defendiendo, hablan, ¿no?, de la existencia de un feminismo radical antifamilia que sería un feminismo, digamos, desviado, ¿no? Porque también ellos entienden que hay un feminismo que es el bueno, por decirlo de alguna manera, y este otro que sería el desviado. Y que ese feminismo llevó al país a tener hoy una ley que es una ley para muchos de ellos inconstitucional, que es la ley 19.580, ¿no? Que sabemos las mujeres que es una ley que hace más de 20 años que la estamos impulsando, ¿no? Desde la aprobación de la ley 17.514, de ley de violencia doméstica, que venimos impulsando la necesidad de tener una ley de violencia basada en género que reconozca la desigualdad histórica en la que las mujeres hemos estado y seguimos estando. Sin embargo, bueno, muchos colectivos que impulsan estos proyectos de ley, de alguna manera lo que entienden es que la gran mayoría de las denuncias de violencia doméstica son falsas, de que las mujeres hoy están utilizando a su favor el sistema de justicia, que los progenitores varones y sus familias se encuentran en desventaja en relación a las progenitoras mujeres, porque habría una especie de parcialidad de los jueces y juezas de familia a favor de las mujeres, ¿no? Ese es un poco el fundamento que, que varias de estas personas y de estos activistas lo están planteando. Incluso si uno mira los fundamentos que están escritos en estos proyectos de ley, también hay una visión, digamos, un diagnóstico de la realidad desde esta mirada, ¿no? Y que las mujeres, la gran mayoría de las mujeres, ellos hablan de progenitores, pero luego cuando hacen su fundamento dicen que el Poder Judicial está parcializado hacia las mujeres, hacen lo que se llama obstrucción del vínculo, e incluso quieren volver a imponer en Uruguay la idea de la existencia de un falso síndrome de alienación parental, ¿no? Que es una creación que tuvo ya su discusión en el país en los años 2000, se intentó también ingresar esta falsa teoría, incluso hubieron profesionales de distintas cátedras y de distintas disciplinas que lo utilizaron en su momento, pero que bueno, por suerte se logró probar que es un falso síndrome, que no existe, que la persona que lo creó no tiene ningún apoyo ni ningún aval científico de ninguna sociedad científica internacional, y que por supuesto la Organización Mundial de la Salud no lo ha incorporado, si bien también algunas de estas organizaciones dicen que sí, que lo ha incorporado. Entonces, esos son los fundamentos, ¿no?, que están por detrás
y las ideas, los preconceptos que están por detrás de quienes están impulsando estos proyectos de ley. Además de eso, no responde a la realidad. Algunos datos informales que distintas fuentes judiciales nos acercaron, nosotras estamos haciendo un pedido de acceso a la información, que estamos aún esperando por él, nos plantean que hay unos 300 casos anuales sobre tenencias, digamos, juicios por tenencias en los juzgados de Montevideo. No tenemos los números del interior. Sí sabemos que hay más de 30.000 divorcios en todo el país. Y en Montevideo hay unos 300 asuntos donde hay conflicto, litigio, problemas. Y de esos 300, o sea que estamos hablando de una cifra muy chica para la cantidad de divorcios que hay, solo el 30 llegan a instancias superiores, ¿no? A una apelación. Lo cual lo que nos haría ver es que en la primera instancia de alguna forma se resuelve. Y que son pocos, un número más chico, unos 30 en Montevideo, vuelvo a insistir, que estarían en esta situación de alta conflictividad, que es lo que de alguna manera impulsa a buscar una solución en estos proyectos de ley. Entonces, es importante tener números porque en el sentir a mí me puede parecer que el 90% de las denuncias son falsas o a otro le puede parecer que el 90% de las familias uruguayas existe obstrucción del vínculo, ¿no? Pero bueno, los números nos están marcando otra cosa. Entonces, cuando tenemos esas situaciones de alta conflictividad, es fundamental que existan jueces, abogados defensores, equipos técnicos, profesionales formados, con mucha experiencia, pero también con mucha formación continua y constante para intervenir en esas situaciones. No podemos hacer de cuenta que no pasa nada, cerrar los ojos y decir, bueno, tenencia compartida y que se arreglen estos progenitores con ese conflicto que tienen, ¿no? Entonces, padres, madres que no pueden ni siquiera dirigirse la palabra para poder resolver un tema absolutamente cotidiano, como es mañana tiene un cumpleaños, tenés que comprar el regalito, no pueden ni siquiera intercambiar ese mínimo diálogo, porque ya se pelean, porque tienen reproches, etcétera, etcétera, es absolutamente inviable que un niño pueda vivir en manos de esos dos progenitores. Esto estamos hablando de los casos donde hay conflictos, donde no hay violencia. Pero estos proyectos de ley, además, abren la puerta a un problema enorme que son las situaciones de violencia. Incluso ni siquiera respetan las medidas cautelares, ¿no? Estos proyectos de ley dicen que aunque haya medidas cautelares, se tienen que dar las visitas igual. Eso realmente es someter a los niños a una tortura inexplicable. Primero porque muchos niños le tienen mucho miedo a ese progenitor. O eventualmente porque van a ser sus mentes y su corazón van a ser triturados por el explotador, violador, abusador, que lo que va a intentar es manipularlos de tal manera, bien, 5 minutos, para que cambien su versión, para que se retracten, para que no digan lo que está pasando, para decir que fue toda una mentira. Entonces, lo que estos proyectos de ley están abriendo la puerta es a la posibilidad de abusadores sexuales de tener visitas y eventualmente de tener tenencia compartida, porque además en poco tiempo tiene que haber una condena. Y sabemos que muchos de estos casos requieren tiempo, bueno, condenas penales es bastante difícil de obtener en muchas situaciones de abuso sexual y sobre todo de abuso emocional, pero además los procesos llevan tiempo porque los niños también necesitan tiempo para poder hablar, para poder expresarse, para poder expresar. Hay niños que después de mucho tiempo de sentirse seguros, tranquilos, de sentir confianza nuevamente en el mundo adulto, pueden relatar con detalles lo que les sucedió, ¿no? Entonces,
Pero además hay otro problema también mayor, que en uno de los proyectos de ley habla de escuchar a los niños, pero condiciona el derecho a ser oído. Y lo condiciona a que alguien, no sabemos quién, determine si la palabra de esos niños refleja su verdadera voluntad y su verdadera opinión, ¿no? Entonces, esto otra vez arrasa con esos principios de la Convención de los Derechos del Niño, abre la puerta a estas falsas teorías que dicen que los progenitores les lavan la cabeza y que los progenitores pueden inducir a los niños a decir cualquier cosa que no quieran decir, y por lo tanto, si los niños dicen quiero vivir con mamá o quiero vivir con papá, el otro progenitor y su abogado va a decir que ese niño está siendo influido, etcétera, etcétera. Y para cerrar, solamente decir que tenemos ya experiencia en nuestro país de prácticas aberrantes, no solamente en nuestro país, también en distintos países del mundo. Pongamos la mira en España y vamos a ver realmente la tortura a la que están hoy exponiendo a los niños, niñas y adolescentes, en un país donde no se cree en la palabra de los niños, en un país donde cuando un niño dice que está siendo abusado sexualmente o violentado, se pone en tela de juicio lo que dice, inmediatamente se acusa a su progenitora de alienadora y terminan en procesos de verdaderas torturas institucionales, se hacen arrancamientos, se entregan a los niños a vivir con los progenitores acusados de abuso y de violencia. En fin, tenemos el caso de Juana Rivas, tenemos el caso de Ángela, que después de 50 denuncias, el juzgado de todas maneras insistió en la revinculación, insistió en las visitas, y el padre de Andrea, la hija de Ángela, la mata a la niña en una de esas visitas, ¿no? Y la madre había puesto 50 denuncias, pero los peritos le decían que ella, con esa actitud de denunciar y denunciar y denunciar, lo único que hacía era no facilitar el vínculo de Andrea con su papá. Bueno, dejo por acá y después quedamos para el intercambio. Muchas gracias, Andrea. La verdad que muy interesante el recorrido que vienen haciendo. Les recordamos que pueden ir haciendo preguntas en el chat. Si va dirigido para alguna de las expositoras específicamente, pueden poner a quién va dirigido, y si es abierto, bueno, después deciden a ver quién contesta. Ahora le vamos a pasar a dar la palabra a Magdalena García Trovero. Magdalena es médica, psiquiatra de niños, niñas y adolescentes y psicoterapeuta. Trabaja desde hace muchos años tanto a nivel público como privado en prevención de violencia y promoción de buen trato hacia niños, niñas y adolescentes. Muy bien, Magdalena, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Por cierto que sin desperdicio todos los momentos que estamos compartiendo acá, pensando que ojalá pueda llegar a todos los que estaban tan interesados en participar, y así creo que va a ser. Muchas gracias a todas las que permanecieron, y además a Gabriel, Marcelo y Alejandro, porque ya vi que son 3 varones que nos están acompañando, así que hablamos en femenino y los sumamos a ellos 3 individualmente. Estoy atenta a todas las palabras que mis compañeras han vertido, y me gusta mucho la posibilidad de ver desde distintas perspectivas un mismo problema, ¿no? Qué enriquecedor que es. Y acá estoy yo para aportar mi perspectiva desde la visión médica, psicoterapéutica, una visión más biológica o más biológica, que espero que pueda enriquecer, aportar su parte a esto, valga la redundancia, a esto que venimos construyendo en esta tarde-noche. Tiene que hacer un voto de confianza, quizás que las afirmaciones que voy a hacer hoy no las puedo respaldar con bibliografía ni con evidencia, pero créanme que es así.
¿no? Y podemos hacerlo llegar eventualmente de todas las investigaciones al respecto, de todos los autores que han hecho publicaciones de lo que voy a compartir acá con ustedes, ¿no? Y así como Virginia inició su exposición, la doctora Ginares, con los tres ejes, los tres filtros, yo voy a plantear mi partecita con dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un niño que llega al mundo? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar? Esa es la primera pregunta que voy a tratar de responder. Y lo mejor que le puede pasar empieza desde que está en el vientre materno, ¿verdad? Lo mejor que desde antes de estar en el vientre materno. Lo mejor que le puede pasar es ser concebido a conciencia y responsablemente. Eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Le puede tener también la posibilidad de que su carga genética, y estamos lejos de apostar todo a los genes, pero es importante que están allí, ¿verdad? Tenga toda la información que necesita para ser un niño o una niña sana y feliz. Es lo mejor que le puede pasar a un niño. Y ese niño o niña, ser humano que llega, cuando nace, lo mejor que le puede pasar es ser cuidado y recibido por cuidadores, ojalá los padres, pero hoy sabemos también, es una de las evidencias más claras, que no necesariamente tiene que ser quien engendró al niño, sino que tiene que ser un cuidador estable, sensible, que esté presente y que responda a las necesidades del niño. Entonces, a ese modo, y me gusta llamarlo así, porque puede ser muy variado, ¿no? No me gusta llamarlo hogar, ni casa, ni familia, al niño que le tocó llegar a ese pichón humano, que ese niño sea recibido por cuidador, en sentido amplio de la palabra, que pueda brindar, al decir de el fundador de la Pediatría Nacional, el doctor Morquio, que decía que los niños necesitan básicamente dos cosas, amor y proteínas. Y entendía por proteínas todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas satisfechas de la alimentación, de abrigo, de atención. Y amor, bueno, la presencia, la estabilidad en los cuidados, la sensibilidad a las necesidades del niño, que pasa por conocerlo, y se conoce no solamente de lo que se estudia, se conoce de lo que se recibe transgeneracionalmente, del maternaje, paternaje que uno ha tenido y que transmite de generación en generación para poder responder a las necesidades de ese niño, de esa niña que llega. Pero además, lo mejor que le puede pasar a ese niño es que ese niño al que llega esté en una comunidad que sea sensible a las necesidades y acompañe en la crianza. Ya están pensando que voy a decir lo que voy a decir, que para criar a un niño se necesita de toda la aldea, de toda la tribu, de toda la comunidad. Y en vano estamos acá, justamente porque nos estamos empezando a remembrar por esos niños que son nuestros, esas niñas y esos adolescentes que son nuestros. Entonces, lo mejor que le puede pasar es una comunidad que también esté atenta a las necesidades básicas. Comparto contigo la preocupación con ustedes, todos, Marisa y otros, de los índices de pobreza que estamos teniendo en este momento, y bueno, que las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes estén satisfechas, y que también la comunidad, como cuidadora por excelencia, esté presente, sea contundente y estable y coherente en lo que sostiene y defiende con respecto al cuidado de los niños y las niñas, sea sensible y pueda responder. Y de eso se trata, ¿no? De poder responder. Y también, por supuesto, lo mejor que le puede pasar a un niño es que el exosistema, porque ya ven que estamos hablando del modelo sistémico, el sistema de creencias, el momento histórico en que le toca llegar ese nuevo, bueno, genera un marco legal que lo conozca y lo respete.
como ser humano único e irrepetible que es. Eso, sin duda, es lo mejor que le puede pasar. Quiero citar ahora a un autor que viene acompañándonos en estos últimos 25 años de trabajo en Latinoamérica, el doctor Jorge Marín, que en una de sus últimas obras, La importancia de la parentalidad para el desarrollo del cerebro y la mente infantiles, dice una síntesis que yo creo que puede dar cuenta de todo lo que yo les quiero transmitir hoy en pocas palabras. Y dice Marín. Perdón, Magdalena, antes de que puedas seguir, te ¿Sí? necesito una pequeña interrupción porque de rato se acopla el audio y no permite escucharte bien y no queremos perdernos una de tus palabras. Creo que es Sí, cuando quizás- se acerca mucho al micrófono. Quizás ¿puede ser? mantenerlo, ahí va, un poquito más lejos. Un poquito. A ver, ahora. ¿Ahora está mejor? ¿Sí? ¿Se escucha ¿Sí? mejor? ¿Mejor? Sí, ¿Sí? se escucha mejor. Gracias. Es cuando me pongo vehemente que se acopla, me acompañan los micrófonos. Bueno, me mantengo así, a distancia. Quería decirles esta expresión, esta síntesis de Marín. Dice, la mente infantil emerge de la interfase entre las experiencias relacionales de una niña con sus cuidadores y la estructura y funcionamiento de su cerebro. Decía que tiene que hacer un voto de confianza que las neurociencias cada día nos arrojan más luz en que todo esto que tiene que ver con el desarrollo de los vínculos, de los primeros vínculos de un niño o una niña al llegar al mundo con sus cuidadores, incide directamente en la estructuración de su cerebro. Que las redes neuronales se arman al son del vínculo. ¿No es una cosa impresionante? Es que tenemos el cerebro de cada niña que nace en nuestras manos. Y lo que hacemos con eso es nuestra responsabilidad. En la vida intrauterina el ADN hace lo que puede y nos entrega ese cuerpito. Pero eso es yo digo siempre, y se van a reír también los que me conocen, porque para mí es lo más claro, es una prepisa. Nosotros tenemos que darle todo lo horneado que le falta y todos los condimentos, y a partir de ahí, ese cerebro, que es como el comando de todo ese ser humano que llega al mundo, empieza a armar las redes a partir de esas sinapsis expectantes que necesitan nuestro estímulo, necesitan ser que le hablemos para hablar, que le demos luz para ver y que le mostremos nuestro afecto para desarrollar vínculos, empiezan a organizarse y atender las redes que van a asegurar el futuro de un niño totalmente saludable y apto para disfrutar del mundo. Eso es lo mejor que le puede pasar al mundo. Literalmente entonces amasamos con nuestros vínculos ese ser en desarrollo, ¿verdad? Y dice también el doctor Marín que para que este milagro, porque verdaderamente es algo increíble, ¿no?, que así sea, para que este milagro sea posible, se necesitan dos cosas. Primero, que en ese nido de crianza predominen los vínculos de buen trato, las expresiones de buen trato. No dice que sea exclusivo, o sea, nos da la posibilidad a los adultos y adultas de zarparnos alguna vez, ¿no?, en el marco de los buenos tratos. No se trata de la perfección, se trata de que el niño sienta que lo que predomina es el buen trato, y que si un día mi padre, mi madre, mi tío, mi abuela están revirados, ese grito, ese sacudón no me va a afectar. No me va a afectar. Suelo decir que si no, los niños nos estarían denunciando todo el tiempo, porque hacemos esas cosas, ¿verdad? Ese es el primer punto necesario. Y el segundo, que tengan la certeza de la protección. Teniendo un predominio de buenos tratos y la certeza de que van a ser protegidos, estén donde estén, pueden crecer saludablemente. Felizmente, les toca a muchos niños eso. Es la verdad, les toca a muchos niños y tenemos que alegrarnos por eso. Este escenario es el escenario en que crecen muchos niños. Y cuando así pasa, la vida fluye y la salud integral es una realidad. Pero también sabemos, y cuanto más años pasan, más nos convencemos
de que ese mismo nido, que por un lado debería ser el mejor lugar, esté constituido como esté, pero ese núcleo de cuidadores bien tratantes, que dan protección a ese niño, sería el mejor lugar para crecer, también es cierto que es el lugar donde más se valoran los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Es el lugar donde más violentados son. Lo sabemos desde la experiencia clínica de tantos años y lo sabemos también desde las cifras que recientemente Inalmaz Cipián nos muestra, que es el lugar donde suceden la mayor parte de las situaciones de violencia hacia niños y niñas. Desde la perspectiva médica y de la perspectiva médico-psiquiátrica, sabemos que lo que llamamos trauma complejo es algo que se gesta no en un día ni en dos. Es algo que se gesta en un niño, en una niña, en un adolescente que crece a la merced de quien no le da buenos tratos y no le da seguridad. Y que entonces la siguiente pregunta, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un niño? Es estar en un nido de crianza donde quien lo debe cuidar y para quien está biológicamente diseñado para entregarse, no solamente lo cuida, sino que además lo maltrata, en todas sus formas. En todas sus formas digo, porque maltratar a un niño no es solo golpearlo, no es solo abusarlo sexualmente. Maltratar a un niño es no considerar su integridad como niño, como ser en desarrollo. Es no escuchar sus palabras, o si las escucha, no creerlas. Es desconocer totalmente lo que cada niño es en cada momento de su desarrollo. ¿Cómo es un niño de 3? Si acá tenemos en la audiencia madres, padres, tías, tíos, madrinas, abuelas, maestras, médicas, trabajadoras sociales, más allá de todas nuestras profesiones y nuestros roles familiares, sabemos la maravilla de ese cerebro que crece, todo lo que es capaz de entender, de decir, de solicitar. A mí, realmente, de las cosas que más me impacta es el desconocimiento de los adultos de ese cerebro en desarrollo, de esa maravilla, de decir, ¿qué vas a creer de ese niño? Mirá, si estás fantaseando, obvio que los niños son los reyes de la fantasía, felizmente, pero no son tontos. Las cosas saben, lo que es y lo que no es. Y si los escuchamos en cada momento, y si conocemos de su desarrollo, podemos saber en sus gestos, en su expresión, en las palabras que usan, que lo que está diciendo es la realidad de lo que está viviendo. No me quiero extender en eso, pero saben que es así, ¿verdad? Y desmerecer la capacidad, yo hablando coloquialmente, ¿no? Adultos que dicen, ¿qué vas a ver en mí? Y a mí me dan ganas de decirle, ese niñito te come 2 panes, querido. En 2 panes te come. Tiene mucha más capacidad, su cerebro que el tuyo. A las pruebas me remito. Magdalena, 3 minutos. Bueno, ya llego. Entonces, sabemos que eso sucede y nos toca como comunidad responder cuando un niño queda a la merced de esas situaciones, de esos nidos de crianza que no le ofrecen la seguridad de la protección y los buenos tratos. Entonces, realmente, sabiendo que tenemos la certeza de que estas son las necesidades, me apoyo ahora en decir que vamos, como también lo dijo Melissa, trabajando en agenda larga de muchos años para lograr la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley 19.747, que realmente fue un avance en el acceso de los niños a la justicia. Consideran como ¿verdad? Y que realmente ponía en el centro el interés superior del niño, la palabra de los niños, la defensa de los niños, el rol de los equipos multidisciplinarios. Y parece absolutamente contradictorio que aparezca una propuesta que deja de lado todo este avance en el que hemos venido trabajando desde hace muchos años y que hemos celebrado en el año 2019 la aprobación de esta modificación con aplausos y con mucha alegría, pensando que íbamos en camino de seguir protegiendo mejor a los niños. Entonces no puedo de manera alguna acompañar desde este lugar
desde esta perspectiva, desde este conocimiento de lo que un niño necesita para crecer, de lo que es imprescindible para su vida y su salud, no puedo de ninguna manera apoyar un proyecto adultocéntrico que desconoce la esencia del desarrollo de cada niño. Y lo que más siento es que un solo niño, adolescente, que permanezca en riesgo por una aprobación de estos proyectos de ley, ya inhabilita todo, ¿verdad? O sea, priorizo absolutamente ante nada la seguridad de cada niño, de cada adolescente de no ser vulnerado. Cumplí el horario, dejo por acá y abierta al intercambio. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias a todas por este recorrido que nos han hecho pensar un montón. Y bueno, y se nota también en lo que van diciendo en los comentarios. También agradecen mucho a las expositoras. Leo la primera pregunta, Damaris. Sí. Perfecto. Yo estoy leyendo una respuesta puntual a Marcelo. El autor es el doctor Jorge Barudi, que es psiquiatra de niños chileno, en este momento radicado en España. Bien. Marcelo hoy preguntaba, este tipo de proyectos, al igual que la caída de los programas de atención a niños, a niñas, niños y adolescentes, ¿conforma una regresividad en la perspectiva de derechos y protección de las infancias? Y seguido comenta, de configurarse una regresividad en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿a qué sanciones se expone el país? Supongo que es para Virginia, ¿no? Pero... O para Marisa también, puede ser, que fueron las dos que hablaron de este tema, pero no sé, les damos la palabra. Si no les molesta, yo contestaría desde una perspectiva legal, digamos. Perfecto. A ver, creo yo que si estos proyectos salieran así o mejorados, pero sin considerar las críticas que le hemos planteado desde la perspectiva procesal, me parece a mí que los jueces igual estamos obligados a designar defensor a estos niños, niñas y adolescentes. Eso no lo podemos evitar, no lo podemos soslayar porque es un derecho de la persona. O sea, yo quisiera que cualquiera de nosotros pensara en un juicio que versara sobre la vida de cualquiera de nosotros y nadie nos consultara qué nos parece. Pero para estar en un proceso, en la medida que es un ser humano con derechos propios, no podemos pensar que lo tenemos solo para observar y decirlo qué lindo, qué ternurita. No, es una persona que tiene sus propios derechos y que su voz tiene que llegar al juzgado y que no va a hablar con el juez necesariamente, porque no podemos pensar tampoco en hacer pasar a un niño, a una niña, a un adolescente por un proceso defendiéndose solo. La voz que tiene que llegar tiene que estar asistida por un abogado. Entonces yo creo que la ausencia de perspectiva de protección de infancia no exime a los jueces y juezas de preservarles los derechos que tienen. Lo que sí es, me parece que más allá de responsabilidades estatales, lo que tiene que haber es un cuidado por la infancia, un cuidado por la adolescencia. Nosotros no podemos resolver sobre sus vidas sin escucharlos, y para escucharlos hay que tener abogados que les patrocinen y que les asistan, más allá de que tengan su espacio de salud mental, su espacio de salud, su espacio de educación. Pero, digamos, creo que aun cuando esos proyectos salgan, nosotros, los jueces me refiero, no podemos dejar a los niños, niñas y adolescentes sin defensor. Defensores que tienen que ser especialmente capacitados, porque no pueden ser abogados que se presenten a decir la mamá tiene razón, porque el abogado asiste al niño. O sea, no importa si mamá tiene razón, si papá está equivocado, no, eso no importa. Lo que importa es lo que ese niño
tiene para decir en el juicio. Yo he escuchado niños que lo único que me pedían era, por ejemplo, yo no quiero estar en la casa de papá todos los fines de semana porque me pierdo las pijamadas de Paulina, me dijo una. Ese era el interés de esa niña, las pijamadas de Paulina. En otro caso, un niño me dijo en audiencia, yo lo único que quiero es que mamá y papá no discutan cuando me van a buscar a los cumpleaños. Esos pedidos no llegan al juzgado si no hay un abogado que sepa escuchar. Gracias. Gracias, Virginia. Quería hacer una Marisa, pequeña por supuesto. entre las cosas que me quedaron por el tintero, pero ahora estaba tratando de reducir. Hay un tema que me parece que es muy importante, que está vinculado con las pensiones alimenticias y la ratificación de las tenencias. Estos dos aspectos que Virginia en su exposición hizo mención, son los temas, de alguna forma, no tenemos la evidencia numérica, pero a través de lo que han planteado en distintos espacios, desde los distintos actores del sistema de justicia, son los dos temas por los cuales se llega a los tribunales. Acá hay un elemento que contrasta, igual que con esto, que por otra parte, según plantean las defensoras, la Comisión de Género de Defensoras, que el documento se los recomiendo porque es muy bueno, tal vez se podría circular, pero ellas, entre las cosas que advierten que estos proyectos pueden generar un colapso en el sistema de justicia. Entre otras cosas, yo por lo menos me perdí, pero no hablamos de uno de los proyectos que está planteando un elemento casi restrictivo de lo que es el trabajo de los defensores, porque plantea una determinada cantidad de casos por defensor, que esto es a nivel de los defensores privados es un escenario, pero a nivel de los defensores públicos, que son los que trabajan con la mayor cantidad de situación que llegan a los juzgados y que son de las familias pobres, es un tema tremendo. Es decir, primero porque se está de alguna forma presuponiendo aspectos en relación a las defensoras y defensores, y en segundo lugar, porque limita absolutamente la capacidad y no responde a las necesidades actuales y reales, que ojalá puedan cambiarse, que están vinculadas, algunos con aspectos administrativos, que está asociado a la ratificación de la tenencia. Esto puede llevar a situaciones terribles, porque los trámites, en la medida que se obturen, no solamente no van a lograr aspectos que están asociados a lo que pretenden estos proyectos, sino que van a obturar el sistema, pueden obturar el sistema de aquellas que son las necesidades básicas, como por ejemplo una pensión alimentaria, los alimentos, para que los niños puedan comer. Entonces, acá hay elementos que, bueno, que en primer lugar, por supuesto que nosotros consideramos que deberían ser otros los temas de agenda parlamentaria y no estos. En el caso de darle continuidad a estos proyectos, yo hago también un llamado así como a distintos actores que se han venido pronunciando, porque realmente hay elementos que retroceden en derechos, que están directamente asociados con lo que esto plantea, que es la tenencia preceptiva, y la sentencia, y el esperar la sentencia para no otorgar la tenencia compartida, como plantea uno de los proyectos, pero después hay otros desencadenantes que son gravísimos también, y que vienen a colación de las consecuencias que van a tener el propio sistema de justicia para dar respuesta a los temas que realmente son importantes. Muchas gracias, Marisa. Estábamos viendo que se van sumando algunas preguntas. Bueno, tenemos algunas para contestar, pero vamos a ir cerrando, si les parece, la lista de preguntas. Y bueno, igual vamos a tener más adelante quizás alguna otra oportunidad. Mientras tanto, tenemos acá otra pregunta que es... La pregunta es Andrea, dice, o por lo menos fue en el momento que Andrea estaba exponiendo,
uno siente que hay un comentario, uno siente que estos proyectos, además de adultocéntricos, son profundamente patriarcales y regresivos. Y hay una pregunta que viene también, dice, ¿qué ha pasado con el seguimiento y cumplimiento de la normativa que sanciona a los padres no convivientes que no cumplen con la manutención? Si bien fue ya en el momento que Andrés ponía, en todo caso ustedes verán quienes responden a esta pregunta. ¿Qué ha pasado con el seguimiento y cumplimiento de la normativa que sanciona a los padres no convivientes que no cumplen con la manutención? El tema a nivel legal es, nuevamente, si un progenitor quiere esconder que tiene ingresos, se le dificulta mucho a la otra persona para ubicar en qué trabaja, dónde trabaja, quién le paga. Y esto sucede tanto con el changarín que de la construcción como con un mega ejecutivo superpower. O sea, es muy difícil después rastrear. Se modificó un sistema, se modificó parte del CNA para generar una obligación de la declaración jurada de ingresos y bienes de parte de aquel que es demandado o por pensión alimenticia o quiere obtener la reducción de pensión alimenticia, pero no se estableció cuál es la sanción para una declaración jurada que no se cumple o para una declaración jurada que no revela la realidad. Por eso yo digo que hay que repensar el sistema de pensiones alimenticias, porque no pueden quedar niños, niñas o adolescentes sin cobertura de ninguna especie porque papá o mamá no trabajen. En eso tendremos que reflotar alguna suerte de solidaridad, y después que el Estado, que si el Estado es solidario con el que no recibía pensión alimenticia, salga a perseguir al que no paga. Pero digamos, es muy difícil hasta obtener una sanción penal frente al incumplimiento a ese deber inherente a la patria potestad. Es un tema muy difícil, la verdad que es muy difícil. Se han buscado soluciones, pero como yo decía en algún momento, como el respeto de la ley en la familia solo se logra cuando hay conciencia en la persona. Al buen padre, a la buena madre, nadie le tiene que marcar con el dedo cuál es su obligación. Es para los pocos casos de resistencia donde el derecho tiene que esmerarse en cuál es la búsqueda de la verdad concreta y de la concreción del derecho que se encuentra violentado. Gracias. Gracias, Virginia. Quería complementar apenitas lo que planteaba Virginia. Hay falta de información. Intentamos con otras compañeras rastrear algunas informaciones. Hay algunos estudios al respecto, pero que están bastante perimidos. Pero de algunos de los datos que no son actuales, se hablaba de un 50% de deudores alimentarios. O sea, lo cual plantea, yo no tengo acá, estaba tratando de buscar a ver si tenía la documentación de dónde está esta información, no pude acceder en esta búsqueda, pero hay un elemento que es de alguna forma que a partir del registro de lo que implica esto que es ya no el tema de saber el ingreso y por lo tanto una pensión alimenticia acorde a las realidades y a las posibilidades de cada uno de los progenitores, sino el tema de aquellos que acuerdan y no pagan. Y eso es un problema que de alguna forma está en la ley del 2017, la 19.480, que establece el tema de justamente mandata a crear un registro nacional de obligados alimentarios dentro del BPS. Este registro, que estábamos estos días, seguramente algún nivel de información debe haber, es como súper importante. En base, primero, digamos, como esto de poder tener evidencia, pero además para poder generar elementos que ayuden a mejorar todos los procesos que en una parte muy sustantiva, yo no sé si lo planteaba Virginia o Luz Calvo el otro día en la charla, pero que fue muy elocuente, hay una cantidad de aspectos de los procesos judiciales que deberían resolverse en el ámbito administrativo. Esto de la ratificación de las tenencias es un tema que efectivamente necesitaría
algún mecanismo, tanto administrativo o no sé si legislativo, que contribuyera a resolver un elemento que está en la base de uno de los problemas importantes que se generan cuando las parejas se separan, más allá de que haya conflicto o no, inclusive. Perfecto, muchísimas gracias, Marisa. No sé, bueno, Leticia va a hacer la siguiente pregunta. Sí, veo que hay una que ya la Sí. respondió Andrea, así que seguimos con una pregunta de Alejandra Sarabia, que dice: ¿en qué etapa está el proceso de aprobación en el Parlamento? Bueno, el proceso primero, estos proyectos tienen un mandato que fue planteado por parte del Presidente de la República como uno de los dos proyectos priorizados, por lo tanto se comenzó ahora, los martes se reúne la Comisión de Constitución y Legislación, y va por la segunda semana, van a haber reuniones todas las semanas recibiendo a las delegaciones. Por lo tanto, esto sigue sin información, está previsto durante todo mayo, creo que hay 2 jornadas más previstas, supongo, y ahí van a tener que resolver si van a seguir recibiendo delegaciones, pero pueden buscar ustedes también las taquigráficas, digamos, donde se generan, bueno, hay una lista importante de instituciones, organizaciones que ya están agendadas, algunas de ellas que defienden los proyectos y otras que tienen un posicionamiento inclusive público al respecto. De más está decir que todo lo que consideren que se puede generar como elementos de aportes, de propuestas, sería interesante que lo hicieran llegar a una comisión que tiene una característica muy particular, de esas comisiones duras, ¿no? Porque estamos hablando de constitución y legislación. Este proyecto no está en las comisiones que están más vinculadas a temas de población y desarrollo, a temas que de alguna manera están como más sensibles o con conocimientos de aspectos que son esenciales a la hora de legislar en estos temas. Gracias, Marisa. Bien, y tenemos acá una pregunta más que dice: muy buenas las presentaciones, sus diferentes y convergentes miradas, y qué acciones están pensando para dar a conocer lo que implica la aprobación de los proyectos a la sociedad y en el Parlamento, que son los que van a votar estas leyes. Bueno, ahí capaz que contarles que desde de distintas articulaciones, el Comité de los Derechos del Niño, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Intersocial Feminista, CLADEM, ANON, o sea, nos unimos varios colectivos. Lo que estamos tratando de hacer es comparecer ante la Comisión de Constitución y Código del Senado para dar nuestra opinión, y bueno, participar de estas instancias que celebramos que estén, porque bueno, hay muchas personas que no estaban conociendo el alcance, ¿no? y el riesgo y la amenaza que suponen estos proyectos de ley, y también vamos a hacer algunos comunicados de prensa, algunas salidas en prensa, como para que la opinión pública también bueno, pueda ver un poco qué es lo que está pasando con estos proyectos de ley. Lo que nosotros sabemos es que estos proyectos de ley son de interés del Presidente de la República, y que por lo tanto habría toda la bancada de legisladores del Partido Nacional estaría votando estos proyectos de ley, más allá de las discusiones, de los debates y del aporte que estamos tratando de realizar. Obviamente que siempre tenemos la esperanza de que podamos generar alguna reflexión y algún cambio de posición en algún otro legislador, pero bueno, creemos que la coalición está bastante alineada
a votar estos proyectos y con eso en realidad los proyectos se aprobarían, porque las mayorías están. Ese es un poco el contexto que tenemos, pero bueno, por eso nos parece que es importante que también la opinión pública se manifieste, que hagamos distintas movidas como para decir, bueno, esto realmente nos está preocupando y tenemos la posibilidad de parar esto porque todavía no es ley, ¿no? Así que bueno, por ese lado venimos trabajando. Bueno, muchas gracias a todas. Gracias, Andrea, por la respuesta y la verdad que nos dan un panorama que podríamos seguir horas, pero después de todo lo que ya también estuvimos esperando, a veces en algún momento hay que dar un cierre también. Agradecer a todas las participantes y los participantes, a las expositoras, hay muchos agradecimientos también por acá por el chat, a DASU y a CPU que la verdad que se pusieron al hombro. Y Damaris, no sé si querías decir Sí. algunas palabras para cerrar. Nada más agregar que cada vez que teníamos que decirle quedan tantos minutos, en realidad era una tortura para Leticia y para mí, porque hubiéramos querido dejar que sigan hablando mucho tiempo más. Seguramente también eso en las participantes y los participantes generaba un tiempo de uy, ya se termina, y uno realmente nos encantaría más tiempo para cada una, pero bueno, también estamos con los tiempos también limitados en cuanto a esto, y sobre todo, bueno, porque este inconveniente que lamentamos muchísimo y que, bueno, vamos a intentar ver cómo podemos subsanar para que el resto de la gente también pueda tener eso, porque, bueno, lo estamos grabando. Así que, bueno, nuevamente reiteramos una vez más el enorme agradecimiento de toda la gente que estuvo organizando, de las organizaciones que están a su vez respaldándonos en esta organización de este evento, y también a toda la gente que participó y que esperó pacientemente. Y bueno, y esto va a seguir como de alguna manera, bueno, también lo traía Andrea al final, digamos, estamos de las organizaciones desde varios lugares tratando de hacer las gestiones de que se escuche nuestra palabra, también, y sobre todo que se den espacios de la discusión, que un poco es la propuesta desde ambas organizaciones que hoy promueven esta actividad, ¿no? Espacios para la discusión. Así que bueno, agradecemos, y bueno, estaremos comunicándonos si hay una nueva actividad al respecto. Bueno, creo que más para decir. Melvis, que también no ha hablado, pero ha sido la que ha estado atrás de todo este evento, que ha sido la promotora y que, bueno, fue una de las que más trabajó para que se diera. Así que, si querés cerrar, Melvis, aunque sea con un saludo, te pedimos, bueno, esto para ir cerrando el evento hoy. Bueno, muchas gracias. Hay una compañera que se llama Mariela Pellegrino que está pidiendo la palabra. Sí, habíamos dicho que era por chat, solamente por escrito, quizás Mariela lo puede escribir, porque si vamos a plantear el tema de hablar, se nos hacía como muy largo, por eso habíamos pensado eso, quizás Mariela lo puede escribir en todo caso. Realmente pedir disculpas por el inconveniente de que realmente quedaron muchas personas sin poder conectarse. Vamos a tratar de subsanar, pero además agradecer enormemente a Virginia, a Andrea, a Marisa y a Magdalena, porque realmente más allá de que yo las he escuchado otras veces, pero siempre queda algo más, o sea, siempre queda algo para seguir rumiando,
Y a mí me queda la convicción de que realmente tenemos mucha responsabilidad en aportar a la formación de masa crítica entre los profesionales y entre la gente en general, ¿no? Porque para aquellos que no me conocen y aquellas que no me conocen, yo soy trabajadora social y psicóloga, por eso también estoy un poco articulando, pero además soy perito de la unidad ITF Colonia, como trabajadora social. Y estas temáticas realmente son la aprobación de estas leyes son aterradoras, no sé cómo decir, porque en este tiempo, cuando uno piensa en estos proyectos, yo creo, está Iliana, también hay varias compañeras de las unidades ITF del interior que están participando, y a uno le aparecen rostros de niñas, de niños y adolescentes, que es un disparate pensar en que tengan que estar obligados no solo a ir a la casa de los padres, del progenitor que no, con el que fueron víctimas o de abuso, o de maltrato, o su mamá fue víctima y por lo tanto le ha generado mucho miedo, ¿no? Solamente con verlo, pensar en que tienen que ir a convivir es terrible, porque además estas cosas pasan, o sea, yo no puedo pensar sin pensar en rostros, en nombres, en situaciones. Y entonces realmente creo que tenemos una enorme responsabilidad de poder, no sé, por lo menos alertar, no sé, alertar, hacer ruido, no sé, más allá de que esté definido de que se vaya a aprobar, ¿no? De que haya como una intencionalidad muy grande y como que las esperanzas de que no se apruebe sean mínimas. Pero bueno, la esperanza es lo último que podemos perder y por lo tanto tenemos que trabajar, no sé, tenemos que trabajar. Y una de las cosas importantes es que habíamos logrado convocar a muchos parlamentarios para esta instancia y que lamentablemente justamente no nos dio tiempo a ingresar, ¿no? Y una de las cosas que me parece re valiosa es que habíamos invitado, en el departamento de Colonia hay 3 diputados por el departamento, uno por el partido, la licenciada Rey por el Partido Colorado, otro por el Partido Nacional, el diputado Mario Colman, y otro por el Frente Amplio, que es el maestro Nicolás Viera. Los 3 estuvieron esperando y nos pedían que no podían entrar. O sea, entonces es importante estas actividades. Por supuesto que vamos a mandar la grabación, pero este tipo de cosas también hubieron algunas senadoras y suplentes de senadores que quisieron entrar y no pudieron, ¿no? Pero entonces esto está bueno. Yo que más allá de todo lo que esté como definido, está bueno también intentar mover algo, ¿no? Sensibilizar, no sé si soy clara en este sentido, poder hacer ruido en el sentido de que decir, bueno, no puede ser como cualquier otra cosa. Estamos en pandemia, todo lo demás, pero bueno, esta grabación también vamos a tratar de enviarla y que circule y que más de uno pueda escuchar. Por supuesto que vamos a mandar a los parlamentarios, ¿no? Que no pudieron ingresar, pero nada, me parece en ese sentido es una gran satisfacción terminar esta actividad ahora y tan enriquecedora y además con ganas de más. Me parece a mí, por lo menos, yo me quedo con las ganas y la responsabilidad de que podamos ayudar a seguir pensando, ¿no? Ayudar en ese sentido, que es muy importante. Gracias, Melvis. Nos vamos entonces también con esta idea de seguir generando espacios de encuentro, de intercambio, de discusión y por ahí haciendo ruido un poco en esto, ¿no? Buscar también que otras formas de
hacer ruido y sobre todo de que la palabra también, de quienes tienen para decir, de diferentes formas, algo más profundo y algo quizás más sencillo, pero que sea escuchada también. Y agradecemos entonces nuevamente a todos y a todas,